Mis hermanos, como toda palabra es maravillosa, cualquier palabra que sea predicada de la Biblia a la iglesia es tan importante como cualquier otra. Por eso que esta palabra que va a ser dicha aquí, al principio es un poco como confrontativa y fuerte, pero al mismo tiempo es educativa y nos trae a conocimiento la verdad que está algunas veces oculta a nuestro entendimiento, pero viene a ser explorada y también vista y entendida por ese espíritu que algunas veces está adormecido, y ahora le he pedido al Señor para que Él pueda nos enseñar a través de ella. Está aquí en la primera carta de Juan, capítulo 4. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Glorias a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Glorias a Dios. Mis hermanos, nos va a hablar mucho del falso profeta aquí y del espíritu contrario del espíritu del anticristo. Más es importante que nosotros estemos preparados y fuertes para poder contrarrestar esa fuerza negativa, esa fuerza opositora al Evangelio que muchas veces se presenta y nosotros no la podemos observar, no la podemos ver porque no entendemos, y se oculta en las tinieblas ocultas en medio de la sociedad, en medio de dogmas, de falsas doctrinas contrarias al Evangelio, y muchas veces hasta en la propia ignorancia de muchos hombres que dirigen grandes ministerios. Y no lo digo por esto, esta palabra no la estoy predicando solamente aquí, por eso es que se graba esta palabra para colocarla en las redes sociales y que puede ser escuchada por muchos. Glorias a Dios. Dice así, en el primer versículo, y hago esta lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, algunas veces nos tranquilizamos porque estamos en la presencia del Señor. Y sabemos que grande tranquilidad es estar orando, escuchando la palabra, leyendo la palabra, comprendiendo la palabra, y estar siempre en la presencia del Señor de una forma o de otra. Pero el espíritu del anticristo algunas veces se introduce a través de la media, de la información, a través del periodismo, a través de falsos libros, de falsas doctrinas o de falsas leyes que se crean en el mundo entero. Hay una globalización generalizada que está en el mundo entero que es contra el Evangelio, porque coloca el Evangelio como si fuese una de las tantas formas de creencias en las que el hombre intenta de alguna forma llegar a Dios. Es claro que la globalización no predica a Dios, porque ni siquiera en Dios creen. Pero nosotros sabemos que somos exclusivos, que somos únicos delante de la presencia del Señor. Nosotros sabemos que estamos en un punto privilegiado
porque no solamente tenemos la palabra en letra, más también su revelación en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero eso no le agrada al mundo, eso no le conviene al mundo, porque al mundo no le conviene que nosotros centralicemos todo el poder que hay en la tierra y en los cielos solo en alguien, y nosotros lo hacemos en Jesucristo. Entonces, con eso nosotros excluimos todas las otras religiones, todas las otras filosofías, todas las otras creencias, todas las otras tendencias filosóficas y espirituales. Nosotros las excluimos porque nosotros centralizamos en nuestro Señor Jesucristo toda nuestra fe, y todo poder y toda gloria es dada a solamente Él, a través de lo que la palabra lo resalta, lo dice, y a través de nuestra también manifestación en el testimonio del Evangelio. Entonces, muy importante que nosotros nos quedemos firmes en esa palabra que el Señor nos revela, en esa palabra que no debe ser distorcida. Porque hay muchas tendencias también evangelísticas en el mundo que han venido a llevar el Evangelio de una forma bien carnal, han llevado el Evangelio de una forma gananciosa, solamente que visa un reino en el mundo y no un reino que nosotros esperamos en los cielos. ¿Por qué digo eso? Porque yo, como soy evangelista, como soy un misionario de Dios, yo sé lo que se pasa dentro de la iglesia. No estoy solamente en un ministerio, sino que estoy en muchos. Y también sé la opinión de muchos pastores y líderes de la iglesia, y sé que algunos están correctos y otros no están correctos. Y eso lo digo yo porque lo que ha pasado no solamente en Chile, sino lo que está pasando en Brasil. Personas que lideran la nación y que son oficialmente ateas, que son contrarias al Evangelio, y muchos creyentes los apoyan dándole su voto. Y no estoy hablando de política, sino que estoy hablando de que la iglesia debe cuidarse de no darle fuerza al falso profeta. Porque a mí no me importa quién sea de derecha o izquierda, porque la misma derecha e izquierda en realidad no existen. Hoy en día están todos corrompidos. Nosotros queremos que quien quiera que lidere la nación o el mundo sepa que Dios es el único Dios, y a través de Jesucristo que se llega a Él. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso tampoco nos debemos disgustarnos unos con otros si alguno cree en una tendencia política o en otra. No, debemos solamente disgustarnos si algo en esas tendencias políticas dicen que nuestro Señor Jesucristo no es el Señor y Dios y Salvador de toda la humanidad. Por eso dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y de repente nosotros nos imaginamos que se refiere a otras religiones solamente, pero es que el falso profeta significa la mentira, y el anticristo aquel que se opone a toda palabra de Dios. Y también de algunos que estaban dentro de la iglesia y salieron de la iglesia y se opusieron a la iglesia y son contra el Señor. Entonces la palabra nos está diciendo aquí que nosotros analicemos, ¿cierto? Que probemos los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Nos está pidiendo algo bien sencillo en realidad, para que nosotros no seamos engañados. Y puede ver que la responsabilidad sobre todo está sobre los líderes, pero también es personal, porque usted, los que somos adultos, sabemos que tenemos una opinión personal y sabemos que podemos creer en lo que nosotros queramos y podemos apoyar a quien queramos y podemos ir por el camino que queramos, pero sabemos también por el Evangelio, por la palabra de Dios, que el camino del cristiano es uno solo y que es recto y que en el Señor, y que debe estar aplomado, perfectamente alineado en la palabra del Señor. Yo no hablaría así, no acostumbro a hablar de así, de esa justicia social, porque
Eso no trae un conocimiento divino en la mayoría de las veces, pero cuando el poder oculto, el poder que se manifiesta de diferentes formas, perjudica y oprime a la iglesia y la persigue, entonces sí, yo hago un caso especial a este tipo de reflexiones y este tipo de palabras, para que la iglesia pueda estar preparada y no se deje engañar fácilmente, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice, o sea, por medio del mundo. Y no está hablando de este tiempo, está hablando desde el principio del Evangelio, desde el principio del cristianismo, allá cuando se comenzó a predicar después que el Señor Jesús vino al mundo. O sea, el falso profeta y el anticristo se presentó desde ese tiempo, desde el principio. Siempre hubo una opresión, una contradicción al Evangelio, siempre una persecución a los cristianos, sobre todo a los primeros apóstoles, que la mayoría fue ejecutado, le cortaron la cabeza, los quemaron, lo echaron a los leones, y fue muy difícil. Hoy día no hacen más eso aquí, pero yo sé que hay en otros países que son de otras religiones, queman a los cristianos, les cortan la cabeza, los fusilan, le hacen torturas atroces. Gracias a Dios porque estamos aquí en Sudamérica y todavía podemos predicar libremente el Evangelio. Y sabemos también que la venida del Señor está cerca y se presentará ese anticristo a cada día con más fuerza, oprimiendo al pueblo, porque viene esa grande tribulación, y esa grande tribulación impedirá que podamos desenvolvernos libremente llevando el Evangelio a todo el mundo. Porque el enemigo se ha fortalecido, porque el amor de muchos se ha enfriado en medio de la faz de la tierra. Muchos han dejado de creer en el Evangelio. Yo creo que para los jóvenes debe ser muy difícil manifestar su fe en medio de la escuela, del colegio, por causa de la falta de fe que hay en el mundo, por el descaso de la mayoría y cómo se ríen ellos porque usted tal vez tenga esa fe que nosotros profesamos aquí. Yo creo que nos ha pasado a todos constantemente. Hay una cierta persecución, hay una cierta burla por parte de ese mundo que siempre quiere oprimir a aquellos que creemos en el Señor. Así dice en el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No hay más. Aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que Dios mismo se hizo carne, que el Verbo se manifestó entre nosotros, si no lo confiesa no es de Dios. Tiene que confesarlo, tiene que tener fe, porque hay muchas tendencias religiosas y pseudo cristianas, que significa falso cristiano, que dicen que Jesucristo es un ángel. Hay religiones que tienen millones de seguidores en el mundo que dicen que Jesucristo es un ángel. Podría nombrarla esa, pero no se las voy a decir, porque ustedes ya deben saber igual o más que yo, muchos de ustedes. Pero hay varias religiones que tienen millones de adeptos que dicen que Jesucristo es un ángel. Y si usted cree que Jesucristo no es Dios, bueno, le falta algo. Se va a debilitar en medio del mundo, el falso profeta lo va a pillar cada vez más. Hay que creer que Jesucristo es el Dios mismo encarnado, que una de las personas de Dios manifiestas para que toda la humanidad pueda conocer a Dios. Porque como Dios, estando arriba de todos los cielos, estando arriba de todas las cosas creadas, inclusive encima de todos los ángeles, podría manifestarse a la humanidad sin hacerle daño, sin quemarla, sin consumirla. Lo hizo a través de su Hijo, porque a la humanidad la creó según su imagen. Hombre y mujer creó al hombre, imagen de Dios. Hombre y mujer los creó a imagen de Dios. ¿Por qué repetí dos veces? Porque hombre significa hombre y mujer. No significa solamente hombre. La mujer
es una parte del hombre y el hombre es una parte de la mujer, porque así como el hombre a cabeza de la mujer, también la mujer es la madre de todo hombre. Entonces todos nacimos de mujer y también de hombre. Y así todo hombre nació de Dios, que es lo maravilloso y lo importante. Entonces todos aquellos que manifestamos que Jesucristo, manifestamos, expresamos, proclamamos que Jesucristo es Dios, esos somos hijos de Dios. Y el que está en la duda, como que está más para el ladito del lado izquierdo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No lo comprendo, no lo entiendo. Si alguien se pregunta, se dice, pregúntele al pastor, pregúntele a las personas que sí lo entienden para que puedan entender y así puedan adorar en todo poder y en espíritu y en verdad. Porque es muy importante mantener la fe plena. Y creer en Dios no es suficiente para salvación, ¿eh? Porque el diablo, él más que cree en Dios porque sabe que existe y teme por eso, así, y teme mucho por eso, así lo dice la palabra. O sea, hay que creer en Dios, obedecerle, seguirle, ovacionarle, adorarle. O sea, son varias cuestiones que debemos tener juntamente con creer en Dios. Porque todos los ángeles siempre creyeron en Dios, sabían que Dios existía, pero aún así una tercera parte se apartó de Dios y se rebeló contra Dios y está luchando contra Dios hasta el día de hoy. No que Dios no los pueda vencer, es que Dios, por amor a la humanidad, a aquellos que somos sus hijos, no ha destruido el diablo todavía completamente. El diablo no tiene poder para luchar contra Dios. Dios es todopoderoso. Pero por amor a nosotros, los testarudos, los porfiaditos, por amor a nosotros, los que algunas veces creyendo varias cosas en forma paralela al cristianismo, bueno, se van por un camino erróneo. En el catolicismo, por ejemplo, hay gente, en Brasil sobre todo, donde yo vivo, hay gente que va a la iglesia católica, lo que me pasaba a mí antes de ser creyente, y al espiritismo al mismo tiempo. Claro, y al espiritismo allá, donde se invocan espíritus, demonios. O hacía meditación trascendental. Así, no, sí, y nos desdoblábamos y andábamos por los mundos espirituales y eran puros demonios. De ángeles no tenían nada, de ángeles caídos sí. Entonces hay muchos que, claro, creen en Dios. Y dicen que Dios es Dios y que Cristo es el Señor. Y al mismo tiempo hacen una serie de cosas que son contra la palabra de Dios. Y está lleno, ¿eh? Está lleno que yo conozco, porque Dios me sacó de en medio de esas cosas. Yo tenía una academia, mucha gente, y tenía otras academias, y varios alumnos míos tenían academia. Y todo la mayoría de ellos era todo de alguna tendencia espiritista, de ocultismo, y eran contados los dedos los que eran creyentes. Porque los que decían que eran católicos, no eran católicos, practicaban una serie de cosas, brujería, ocultismo, de varias tendencias. Y los que decían que eran evangélicos, eso estaban más firmes, pero igual algunos se desviaban. ¿Por qué? Porque la mentira del diablo es grande, ¿no? Porque la mentira del diablo viene despacito, como la serpiente engañó a Eva en el paraíso, le comenzó a soplar en la oreja, decirle cosas, y decirle que ella podía ser tan poderosa o tan creadora como Dios, y le puso una serie de mentiras hasta que se la creyeron, pues, y Adán también se la creyó. Y así, bueno, Dios lo echó del paraíso y trajo todo ese pecado, y toda esa maldad vino en la carne del ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que morir para nacer de nuevo. Cristo vino, murió, porque así, pasando por la muerte, Él se tornó
No es que no tuviese ese poder, pero Dios es justo. Entonces, en justicia, Él venció la muerte, el pecado lo condenó a muerte y Él pasó por la muerte y la muerte no lo pudo retener, no lo retuvo y el Señor se tornó de hombre, claro, hijo de Dios y Dios mismo, pero se tornó en poder y en gloria. Nuevamente reivindicó ese poder porque Él pasó por todas las probaciones y se tornó Dios nuevamente. No es que no haya sido Dios, sino que Él se rebajó. Dios lo hizo poco menor que los ángeles, como dice el Salmo 8, pero lo llenó de honra y gloria y poder nuevamente. Porque Él se tornó menor, pero venció la muerte, venció el pecado, venció todo lo que nunca un hombre venció. Y por haber vencido, pasó por la muerte para resucitar a aquellos que morimos, y Él fue exaltado por el poder del Espíritu Santo de Dios y a esta derecha del Dios Padre y para todos siempre. Y nosotros también vamos para allá, pues. Glorias a Dios. Si eso es lo lindo, si eso es lo importante. Entonces, muchas veces le tenemos un poquito de miedo a la muerte, pero la muerte es necesaria porque Dios mismo pasó por la muerte. Pasó por la muerte. Dios quiere que, sí, pasemos, pero después, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en otra situación. Glorias a Dios. Porque la promesa no es para el mundo, la promesa es para su iglesia y divinamente hablando. La iglesia tiene su morada eterna en los cielos. Puede ver que aquí todo pasa, nada se queda, pero en el cielo será todo eterno y para gloria del Señor. Y el Señor nos tiene preparado muchas moradas, y esa morada ya está preparada para cada uno de nosotros, y esa morada eterna que será en conjunto la grande ciudad celeste, Jerusalén celestial. No esa Jerusalén que está aquí en Israel, sino que la Jerusalén que el Señor ha preparado para todos nosotros. Glorias a Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces el espíritu del anticristo ya está en el mundo. ¿Y quién es el espíritu del anticristo? Está en aquellos que no confiesan que Jesucristo es el Señor y el Dios Todopoderoso. Ni aunque parezca cristiano muchas veces. Digo eso por las falsas religiones que hay por ahí, que dicen que Jesucristo es más uno del mundo espiritual y no es el Señor y Dios. Y dice que ese espíritu está desde el principio hasta el día de hoy. Solamente que en el final de los tiempos Él crea un cuerpo. Ese cuerpo que crea, lo crea en un conjunto de personas en el mundo entero. Así como el Señor ha creado su cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia es un cuerpo, así también el anticristo crea su cuerpo en medio de la tierra. Por eso es que se llama bestia. Se llama bestia porque es la animalidad del ser humano y donde Satanás tiene abertura, tiene entrada a ese cuerpo. Y ese cuerpo cada día más se va uniendo más. Recordémonos muy bien que en el tiempo de la Torre de Babel, los hombres eran una nación y una raza. Y crearon una ciudad, levantaron una ciudad y una torre, levantaron una torre. Y ellos conversaban un mismo idioma y todos creían lo mismo, veían lo mismo, pero se corrompieron. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Bajó de los cielos y los dispersó por el medio del mundo. Porque de lo contrario, ellos se habrían perdido para todo siempre. Dios habría tenido que destruir la humanidad. Entonces, hay muchos relatos de historias, por ejemplo, que dicen que esa gente que estaba en el tiempo de la Torre de Babel es la misma gente que vivía antes de los tiempos actuales de los que conocemos ahora y que habían llegado a un entendimiento, habían llegado a una comprensión de las cosas, de la materia y del espíritu, pero no se volvieron para Dios, sino que se volvieron en el sexto sentido para esos ángeles caídos, ¿no? Que le llamaban, oficialmente se llama Atlántida, pero para nosotros es
la Torre de Babel, en donde era una misma raza y Dios la dispersó por el mundo en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Así que cuando usted se pregunta, ¿será que es justo que una tribu de indios que nunca conoció a Dios se pierda? Pero ahí tiene que usted entender que ellos fueron dispersados después de la Torre de Babel y sus ancestrales todos pecaron y nadie merecía la salvación. Tampoco la humanidad, desde la Torre de Babel hasta nuestro Señor Jesucristo, ninguno de ellos se salvó, a no ser algunos israelitas que el Dios escogió en Abraham para que fueran salvados. Toda esa humanidad se perdió. ¿Por qué? ¿Por injusticia? No, porque ellos, cuando Dios les dio la oportunidad al salvar Noé y su familia, y ellos se multiplicaron y sabían de los milagros de Dios, ellos mismos crearon una nueva ciudad y una torre que significa así, que esa torre es el poder del hombre de llegar a comprender y entender las cosas de la tierra y del mundo espiritual. ¿Y con quién se comunicaban? Con los seres caídos. Lo que está sucediendo ahora, como hay tanto gnosticismo, ocultismo, religiones que practican y promueven ese poder oculto. Y ese poder oculto siempre visando el hombre carnal, mental, el hombre 666, el hombre que busca a través de la ciencia y que busca a través de esa meditación trascendental las respuestas a todas las cosas. ¿Sabían ustedes que los 13 evangelios sinópticos, y yo le voy a decir lo que dice ahí en Mateo 24, que dice que los poderes del espacio, los poderes de los cielos serán avalados y caerán y vendrán a la tierra, al mundo? Así también en Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás será destruido, derrotado en los cielos y caerá. Y dice la palabra, ay de vos, moradores de la tierra, porque Satanás bajó hasta donde ustedes. Entonces, esos poderes que muchos dicen que son extraterrestres, que dicen que son fuerzas de otros mundos, son los ángeles caídos que se presentan a la humanidad de diferentes formas. A veces viendo una nave espacial, un objeto volador que salió de un volcán, se escondió en las montañas y salió de las montañas, del mar o en el desierto. ¿Cuántos relatos no hay? ¿Y cuántas personas ya no han visto? O esos sonidos extraños que como una trompeta que cuando viene un terremoto se escucha en todas partes. Yo he escuchado esos sonidos. Bueno, esos poderes también fueron cultuados en el tiempo de la Torre de Babel. Por eso estaba hablando de la Torre de Babel. Y están siendo cultuados hoy en día también. Y no falta mucho tiempo para que aparezcan seres malignos, el anticristo, porque el anticristo tiene un representante, el demonio, obviamente. ¿Y ustedes creen que cómo van a venir ellos? Se van a presentar como seres que vienen de otras dimensiones, de otros mundos. Y aquel que no cree en la palabra, creerá al tiro que es un ser extraterrestre, una inteligencia superior. Y dice que va a querer ser Dios, y como Dios se va a querer sentar en el trono de Dios y va a prohibir cualquier y todas las religiones y todas las creencias y todas las filosofías. Va a prohibir todo. Va a decir que Él es Dios. Y para que sea eso tiene que ser alguien bien especial. Hasta fuego del cielo hará llover. ¿Y cómo y con qué poder? Porque por ahí está la cosita. La mentira que la ciencia está presentando va a ser así. Van a decir que se encontraron con fuerzas allende, más allá de este mundo, y que son fuerzas extraterrestres, que hay vida fuera de este planeta. Vida hay mucha, pero allá para los cielos. Y allá para los abismos no hay vida, sino que hay seres condenados. O sea, vida hay mucha, pero no de la forma que el hombre se le imagina. O sea, no hay otros seres inteligentes que tengan la misma condición del ser humano, porque de lo contrario sería todo mentira. Son fuerzas, sí, son fuerzas, porque yo practicaba eso ahí. Yo hacía meditación trascendental, me desdoblaba y veía todas esas cosas. Hay grupos, la hermandad, por ejemplo, no voy a decir otro nombre, la hermandad, por ejemplo, la hermandad que domina el mundo entero en diferentes formas, domina la economía,
la política, la producción, la fabricación, la distribución, la alimentación, dominan todo. Ellos son los jefes y los dueños de todo. Y hay mucha gente corrompida a través de esa tal de hermandad. Ellos saben de esas cosas. Ellos saben que una hora llegará en que esos poderes se manifestarán y ese grande mentiroso que vendrá del mundo extrasensorial y que solamente se capta a través de la meditación trascendental por enquanto, pero después todo el mundo lo verá, ese será ahí el verdadero anticristo, el hijo del demonio que se va a mostrar y se va a presentar por todos lados. Yo siempre supe lo que le estoy diciendo ahora, por la gracia de Dios, porque Dios me sacó de ese tipo de prácticas y Dios me reveló la palabra y Dios me reveló toda la verdad desde el momento en que me sacó. Yo pensaba que era alguien especial en mis tiempos. Yo decía, yo tengo un poder que nadie lo tiene. Consigo hipnotizar, consigo desdoblar. ¿Qué me importa si creen o no creen? Yo tenía gente que yo hacía eso, grupos de personas que hacía eso. Y lo hacía como si fuese algo normal. ¿Por qué le estoy contando eso? Porque todo lo que estoy relatando no es a través de una forma personal solamente, sino que es un testimonio que estoy dando por medio de la expresión de la verdad de la palabra que está siendo dicha aquí. Es algo que existe, no es una fantasía. Y ese tipo de poderes, de personas, de grupos, esas agrupaciones se ríen del ser humano, lo encuentran idiota, saben que lo tienen dominado y que lo pueden conducir y guiar de la forma que ellos quieran. Y ahí tienen una sociedad totalmente desequilibrada, descreída. Ya nadie quiere formar más una familia a no ser dentro de la propia iglesia. Ya no creen en Dios, no quieren saber de Dios, tienen rabia de Dios y a cada día se alejan más y más. Diferentes ideologías que son contrarias a la verdad, a la palabra de Dios, que cada día más opresionan al creyente y lo persiguen. Entonces usted mismo puede ver todo lo que se está diciendo, todo lo que está hablando a través de la información de la media. Usted mismo es testigo de todo eso. Es solamente abrir el computador y ver lo que se está pasando dentro de Chile, Brasil y el mundo entero. Más en Brasil, que un país que tiene un ocultismo muy grande, pero también la iglesia allá es muy fuerte. No sé si son 50 o 70 millones, somos allá en Brasil, de creyentes, y una iglesia que a cada día se fortalece más y más. Como la chilena también. También algunos se están enfriando, pero otros se están fortaleciendo, gracias a Dios, porque están buscando más y más al Señor nuestro Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, a los anticristos. Aquí habla en plural, de los anticristos habla en plural porque es un conjunto, ya hablé que era un cuerpo. Porque mayor es el que está en vosotros que el Espíritu Santo, ¿cierto? Que el que está en el mundo, el Dios de este mundo con letra chica, Satanás, el espíritu del anticristo. Ellos son del mundo, de los hombres, ahí hablando de todos los hombres, o de los anticristos. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Si usted hablase del mundo, todo el mundo lo escucharía. Pero como habla de Dios, pocos lo escuchan. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, ¿qué es lo que es el anticristo? La mentira, el falso profeta. ¿Qué es el anticristo? Aquella mentira que forma un cuerpo y a través de varias tendencias, ideología y filosofía y religiones extrañas, forman un cuerpo generalizado en el mundo, el cual lucha de una forma o de otra, de todas las formas posibles contra la iglesia. Lo único que está parando el fin del mundo es la iglesia, o sea, el Señor dentro de su iglesia, y porque algunos todavía no han sido llamados para salvación. El Señor está esperando que el que se pervierte y se corrompa y se pervierta más y más, pero que su iglesia cada día se santifique más y más.
Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Que la palabra nos dice que para cumplir todos los mandamientos del Señor hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y el que no ama no puede ser de Dios. El que no ama no tiene a Dios. Y para amar hay que tener a Dios en el corazón, porque muchos aparentan tener amor, pero no lo tienen. Porque el amor lo pone Dios en cada uno, en aquellos que somos de Él. Y dice que también conocemos a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque el amor de Dios es amor. Entonces es el imperio de Dios, es el poder de Dios, el amor. El amor. El amor que prevalece y está sobre todas las cosas. Dios es un fuego consumidor, pero no un fuego consumidor como el fuego que nosotros vemos que nos hace daño, sino que ese fuego purificador, ese fuego que refresca, aquel fuego que nos da vida. Es un fuego bien diferente de lo que las personas se lo imaginan. Es un fuego lleno del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único, unigénito, al mundo, para que vivamos por Él. Mire qué bonito, para que vivamos por medio de Él, para que vivamos por Él. O sea, ahí centralizamos toda nuestra fe en el único Señor y Dios y gobernador del mundo, de todas las cosas y de los cielos. O sea, si no tenemos a Cristo como centro, no podemos mantenernos firmes, no podemos estar totalmente en pie. Nos desviará la mentira. Lo más que desvía al ser humano cuando se aparta de Dios es la mentira, es la falsedad, es el poder que reina en el maligno. La palabra es clara cuando dice que los que tengan la marca de la bestia serán aquellos que fueron marcados por el falso profeta. El falso profeta, como es la mentira, prepara a la humanidad que se pierde para que ésta quede expuesta al pecado y del pecado pasa a la animalidad. Bestia es por la animalidad. Y vida y el cuerpo de Cristo es dichoso, es bondadoso. El unigénito del Padre es nuestro Dios y por medio de Él nosotros llegamos al Dios Todopoderoso para que vivamos con Él para todo siempre y para la eternidad. Me voy a saltar aquí para el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Más una vez, está viendo que la palabra trae los mismos misterios que ya se han leído. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. Y para nacer de Dios, ¿cómo tenemos que nacer? A través del Espíritu, un nuevo nacimiento. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, amamos a Cristo porque Dios lo engendró y amamos a nuestro prójimo porque ha sido engendrado como nosotros por Él. O sea, formamos un cuerpo. Aquí en la tierra tenemos muchas cabecitas, muchas mentes. Son muchos cuerpos y muchas cabecitas, pero el Espíritu de Cristo es uno solo. Lo que se va de este mundo es el alma, el cuerpo no se va. En la resurrección viene la transformación de este cuerpo por medio del misterio de ese arrebatamiento que el Señor va a hacer sobre su iglesia. Nos va a llevar, pero nos va a transformar a semejanza de Él, pero en otro cuerpo. Obviamente que no vamos a llevar este cuerpo, pero en esa transformación vamos a ser uno solo, porque el alma, aunque ella sea diferente a las otras, pero en el Espíritu Santo de Dios es una sola. Y eso va a ser lo bonito en el cielo. Puede ver que aquí grupalmente nosotros tenemos disputas. Si nosotros nos quedamos aquí conversando unos 4 o 5 días, una semana, vamos a tener opinión hasta diferente de diferentes cosas, pero en el cielo no tendremos opinión diferente
de forma alguna, porque el Espíritu Santo de Dios va a concordar en Él y con Él. Y nuestra personalidad va a se acoplar, va a ser parte de Dios. Por eso que somos cuerpo de Dios. O sea, ya no seremos cuerpo de nosotros mismos, seremos cuerpo de Dios, que es lo importante. Entonces, por eso no va a haber contradicción en cada uno de nosotros. No va a subir este ego, no va a subir este amor por la tierra, no va a subir eso. Recordémonos de Lot, cuando se escapó, se fue, Dios lo sacó con sus hijas y la mujer miró para atrás. ¿Qué significa miró para atrás? Dijo, estoy dejando mi casa, estoy dejando mis amigos, estoy dejando todo eso. Y se convirtió en una estatua de sal. Por eso cuando nosotros nos vayamos para los cielos, no tenemos que querer ni una cuestión de aquí. Tenemos que ir los derechitos arriba, que Dios va a tener la gloria nomás para nosotros allá en los cielos. Bueno, no va a haber otra cosa. Glorias a Dios. Y todo aquel que ama, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, nuestro prójimo. Cuando amamos a Dios, o sea, no puede haber un amor fingido. No podemos decir amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Algunas veces yo sé que todos ustedes se han preguntado una cosa que yo también me he preguntado. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si mi prójimo tiene una serie de defectos? Pues, hay algunos que son mentirosos, chismosos, copuchentos, ¿cierto? Rencorosos. Bueno, tiene una serie de problemas, pero usted también los tiene. Digamos así, la estructura carnal, esta carcasa que tenemos aquí por fuera, es la pecadora, la que nos sirve. Esa parte que tenemos que amar, esa alma redimida por Dios, eso que está. Por eso es que Dios nos pide para perdonar. Entonces, yo puedo perdonar a alguien, ¿eh? Si hay alguien que no perdonó a alguien, perdone el alma de él, perdone el alma. Perdone y pida a Dios que lo restaure. Pero en la carne es difícil, porque la carne tiene que obedecer a la palabra de Dios para que se restaure. Es difícil que la carne venga a hacer la voluntad de Dios porque no puede. Entonces nosotros amortecemos, tenemos esa carne amortecida, muerta, y vivimos por el poder del Espíritu. Por eso que trascendemos desde dentro, desde el reino de Dios, que ya está en nuestro corazón, y mostramos una personalidad diferente porque Dios comienza a actuar desde dentro, desde el alma. Ahora, si fuese nuestra carne, no nos sirve. Yo en la carne era remañoso, me acuerdo, me gustaba combatir y tener mis luchas, mis cosas. No era bueno. Yo creo que cada uno de ustedes debe conocerse a sí mismo. ¿Para qué le voy a decir yo? Usted así, usted se conoce a sí mismo. Entonces, lo que hay de diferente en mí y en ustedes, mis hermanos, es que Dios nos ha restaurado y ha dejado que la carne muera así en ese término, que no haga su voluntad y pase sobre la voluntad de Dios. Puede ver que muchos que se retiran de la iglesia y se van de la iglesia, dejan que la carne los domine y después no consiguen volver a la iglesia. ¿Por qué no consiguen? Porque dejaron que la carne los domine. Aquello que estaba muerto, reviva, y obviamente que esa misma naturaleza carnal no va a dejar al ex creyente que vuelva a la iglesia.